Bienvenidos otra vez al Seminario de Profecías Bíblicas. Hoy continuamos con la historia en retrospectiva de la última profecía o de la última visión de Daniel en su parte número 6. Y digo continuamos en retrospectiva porque Daniel, en el estudio anterior, después de habernos presentado la muerte del príncipe del pacto, retrocedió en el tiempo al volver a mencionar o referirse a aquellos momentos cuando un nuevo imperio del norte surgió en el escenario, como lo fue Roma. ¿Por qué Daniel retrocede en el tiempo? No solo en esta ocasión, sino anteriormente. Porque sin duda, Daniel quiere dejar bien claro y definido quién es el enemigo del pueblo de Dios. Y aunque ahora ustedes posiblemente escuchen que repetimos datos históricos, sin duda deben ustedes tomar en cuenta que Dios quiere eso, que conozcamos bien clara y definidamente quién es nuestro enemigo. Quisiera, hermanos, decirles que hemos entrado a la parte más difícil de la profecía del capítulo 11 de Daniel. Muchas interpretaciones han surgido en estos versículos. E inclusive eruditos adventistas tienen una divergencia de opiniones con respecto a estos versículos. Los versículos que ahora vamos a meditar y los otros que meditamos en el estudio anterior, ya algunos eruditos se los están aplicando a la Roma papal, es decir, a la segunda fase del Imperio Romano. Nosotros, sin embargo, todavía seguimos, tanto en los versículos anteriores como en los de hoy, todavía seguimos aplicándolos a la Roma pagana. Si bien es cierto, no somos dogmáticos en cuanto a esta interpretación, preferimos esta por cuanto los pioneros, esta era la que sostenían. Todavía Urias Smith, uno de los pioneros adventistas y apoyado por sus compañeros, sostenía esta hasta en un punto donde más adelante él se desvió y tuvo que ser reprendido inclusive porque movía los hitos del verdadero mensaje. Pero hasta aquí, repito, esta es la que nosotros preferimos para compartir con todos ustedes, amigos televidentes y también hermanos presentes. Tomando en cuenta, repito, la retrospectiva de la historia, vamos a ver por qué Daniel nos la repite y los detalles que a continuación da. Capítulo 11, versículo 25 de Daniel. Daniel capítulo 11, verso 25, nos presenta la palabra de Dios lo siguiente: y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. ¿Quién es este que en este capítulo 11, verso 25 del libro de Daniel, quién es este que iba a despertar sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur? ¿Y quién es este rey del sur que se empeñaría en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecería porque sería traicionado? En esta retrospectiva de la historia, nosotros encontramos nuevamente al triunvirato romano, ejercido por Marco Antonio, Octavio y Lépido. Estos que juraron vengar la muerte de Julio César, cada uno por su lado, en una área del imperio de Roma, ejercía su supremacía. Cada uno con su ejército buscaba defender a Roma, vindicar a Roma, vengar la muerte de Julio César. Entraron en conflicto entre ellos, al punto de que Lépido tuvo que sucumbir ante los ejércitos de Octavio. A esta altura vale la pena mencionar
que Marco Antonio era cuñado de Octavio, pues él se había casado con su hermana Octavia. Sin embargo, en una misión de asuntos de gobierno, fue enviado a Egipto, donde terminó enamorándose de Cleopatra, quien era prácticamente la que buscaba sostener que el imperio griego con su reino del sur no desapareciera por completo. Allí, con los encantos de Cleopatra, Marco Antonio se ligó con los intereses de Egipto, y cada provincia que iba obteniendo se la iba entregando a Cleopatra, de tal manera que inclusive cada triunfo que obtenía, en vez de celebrarlos en la plaza de Roma, los celebraba en la plaza de Alejandría, en Egipto. Octavio, frente a esta situación, no tuvo ninguna dificultad en inducir al pueblo de Roma a emprender una guerra contra Egipto, porque realmente él tenía el propósito de que realmente la guerra al final fuera contra Marco Antonio. Nosotros vemos esto predicho en las Escrituras, al decir que despertaría sus fuerzas. ¿Quién? Octavio. Y lo haría con su ardor contra el rey del sur. ¿Quién era este rey del sur? Sin duda, al estar casado Marco Antonio con Cleopatra, se constituía en el rey del sur, allí en Egipto. Y por lo tanto, es contra él quien Octavio se enardece y viene con gran ejército. Pero el texto nos dice de que la guerra fue cruenta. Y nosotros tenemos, por ejemplo, en esta gráfica, por lo menos una forma de presentar a ese gran ejército de Octavio que vino para destruir a Marco Antonio. Se dice que el ejército de Octavio tenía 250 barcos y 80,000 soldados. Bueno, pero si ustedes ven, dice el versículo que el rey del sur se empeñaría en aquella guerra y lo haría con grande y muy fuerte ejército. Si el ejército de Octavio era grande, Daniel nos dice que el de Marco Antonio sería grande y le agrega fuerte. Y es que, hermanos, así fue, pues registra la historia de que Marco Antonio se enfrentó a Octavio con una flota de 500 barcos y 125,000 soldados, aparte de su propia galera y la galera de Cleopatra, que era muy majestuosa y estaba acompañada de otros 60 barcos egipcios. Ya para aquel entonces, como dije, Lépido no existe más. Ha sido depuesto de aquel triunvirato y solo queda el conflicto entre estos dos, cada uno buscando ser el amo y señor del mundo, cada uno buscando eliminar al otro. Y se dio aquella gran batalla famosa, conocida como la batalla de Accio, porque se peleó cerca de aquella ciudad llamada Accio. Resulta, dice la historia, que aunque el ejército de Octavio era más pequeño, contaba con soldados escogidos y marineros expertos, mientras que el gran ejército de Marco Antonio consistía en muchos hombres inexpertos que incluso algunos eran artesanos. Y la batalla naval, dice la historia, se riñó aquel 2 de septiembre del año 31 antes de Cristo, en la boca del Golfo de Ambracia, cerca de la ciudad de Accio. Lo que estaba en juego en aquellos dos rudos guerreros, hermanos, era, repito, el dominio del mundo. La contienda, que se mantuvo dudosa por largo rato, quedó finalmente decidida por la conducta de Cleopatra. Pues cuando estaban los dos ejércitos en el mar para combatir, Cleopatra se asustó por el fragor de la batalla y se dio a la fuga con su galera. Y ella entonces, al irse,
sintió aquella ausencia Marco Antonio y fue tras ella. Tristemente, al hacer aquel movimiento Marco Antonio, se olvidó de que tenía un enemigo al cual enfrentar. Y Octavio entonces, de esa manera, obtuvo la victoria, pues prácticamente todos sus soldados se entregaron a Octavio y así Octavio se constituyó en el único amo y señor del mundo para aquel entonces. Bueno, el versículo termina diciendo que Marco Antonio con su gran ejército no prevalecería porque le harían traición. ¿Qué significa esto? Bueno, hermanos, es que primero le abandonó Cleopatra con su galera y luego le abandonaron también los 66 barcos egipcios y luego le traicionaron sus fuerzas terrestres, porque dice el verso 26 algo que él nunca se esperaba. El verso 26 dice: aún los que coman de sus manjares le quebrantarán y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. La manera de entender este versículo históricamente es la siguiente: todos abandonaron a Marco Antonio, no solo sus aliados, sino inclusive sus amigos que comían en sus banquetes. Su flota naval fue destruida y sus fuerzas terrestres estaban disgustados por la presunción y soberbia de Marco Antonio, y viendo la posición en que estaba, lo traicionaron y se pasaron del lado de Octavio, quien los recibió con los brazos abiertos. Sucede que cuando Marco Antonio llegó a Libia, se encontró con las fuerzas que había dejado allí bajo Escarpio, con el fin de custodiar la frontera. Pero también estos se declararon en favor de Octavio. Y también en Egipto sus fuerzas se rindieron, de manera que, airado y desesperado, Marco Antonio decidió quitarse la vida y se cumplió la profecía del versículo que decía: mas no prevalecerá. Vamos ahora al verso 27, porque Daniel nos dice que realmente estos dos reyes fueron hipócritas todo el tiempo. Dice el verso 27: el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Aquí podemos ver nosotros cuán profunda era esta contienda entre Marco Antonio y Octavio. Ya nosotros podemos ver que sentarse en una mesa para hablar y hablar mentiras no es otra cosa que hipocresía. Y esto fue justamente lo que hubo en estos dos reyes, y Daniel nos lo hace ver. Dice que el plazo aún no había llegado. ¿Cuál plazo? Eso lo miraremos cuando lleguemos al verso 29. Por ahora vamos al verso 28, porque en el verso 28 se nos da una descripción de Octavio cuando regresa a Roma. Dice: y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Nosotros vemos aquí dos regresos de dos grandes campañas de conquista de Roma. El primer regreso, descrito con las palabras y volverá a su tierra con gran riqueza, es el que hemos estudiado en los versículos anteriores. Es decir, el retorno de Octavio a su tierra Roma con gran riqueza. La historia dice de que fue recibido con grandes honores por haber adherido a Egipto al imperio de Roma. Dice la historia que hubieron 3 días de celebración con desfiles del botín por las calles de Roma. Y qué interesante, porque la misma Cleopatra hubiera aparecido en aquel desfile, solamente que como cautiva real, si es que ella no se hubiera inventado aquello de que mejor la mordiera una serpiente y morir por la serpiente antes que ser un trofeo allá en la plaza de Roma. Bueno, fueron tantas riquezas que Octavio llevó de Egipto aquel día, que se cumple el texto cuando
se presentó de esa manera tan triunfante con ese regreso. Pero si ustedes ven el verso, habla de un segundo regreso. El segundo regreso, descrito con las palabras que dice: su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Hermanos, aquí se está presentando la próxima conquista de los romanos después de haberse constituido ya como el único rey del norte, después de haber completamente conquistado al rey del sur, Egipto, con la totalidad de lo que quedaba del imperio griego. Aquí se está presentando un segundo regreso, es decir, otra conquista. Este versículo, hermanos, los eruditos miraron que había en él, y los pioneros adventistas, un paralelo con el verso 16, que ya analizamos en estudios anteriores, el verso que decía que vendría contra él a hacer su voluntad y no habría quien le pudiera enfrentar, y que estaría en la tierra gloriosa, la cual sería consumida en su poder, como una clara alusión a lo que un día Roma haría con Palestina y especialmente con Judea, cuando en el año 70 vendría para completamente exterminarla. El pacto santo se menciona aquí, una descripción divina del santo pacto que Dios estableció con el pueblo hebreo. Por lo tanto, esta guerra contra el pacto santo no es otra cosa que la conquista de Roma hacia Judea y la toma y la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, durante la cual fue destruido el templo. Se dice que murieron en esa ocasión 1.100.000 judíos y cayeron como 97.000 prisioneros, y la nación hebrea fue dispersada. Pongan atención a las palabras que dice que su corazón será contra el pacto santo, indicando con esto que son las mismas palabras que Daniel nos da en otra descripción en el verso 12, cuando ahí hablaba del rey Ptolomeo IV Filopater, que decía que también se llenaría de ira contra la nación hebrea, matando a miles de ellos. Y en esa ocasión Daniel decía: se elevaría su corazón y derribaría a muchos millares. Hermanos, la destrucción de Jerusalén en este segundo regreso de Roma, en esta ocasión por el general Tito, esta destrucción de Jerusalén fue un evento terrible. La historia lo describe como algo muy horroroso. El general Tito vino a sitiar la ciudad de Jerusalén durante 5 meses. La situación llegó a ser tan dramática, tan desesperada, que se acabó la comida dentro de la ciudad y se desencadenó una terrible hambruna, durante la cual las personas llegaron al extremo de comerse a sus propios hijos. Sin embargo, esto ya lo había predicho el Señor. Si dejan ustedes ahí Daniel 11, les invito a que vayamos a Deuteronomio. En Deuteronomio nosotros vamos a encontrar algo que el Señor había predicho de antemano. Deuteronomio 28, del 52 al 57. Deuteronomio 28, del 52 al 57. Y aquí la palabra nos dice lo siguiente: pondrás sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará, pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y comerás el fruto de tu vientre y la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren,
para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno y a su hijo y a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Nunca se cumplieron tan al pie de la letra estas palabras que Dios dijo como ocurrió en el año 70, cuando vino Roma a invadir a Jerusalén y Tito con sus ejércitos los sitiara y el pueblo hiciera esto mismo. La verdad, hermanos, es que la palabra de Dios se cumple. Cuando Dios predice algo, es condicional si el ser humano coopera con Dios. Pero si el ser humano se rebela, si el ser humano decide llevar su propio camino, las palabras de Dios se cumplirán. Y así ocurrió con el caso de Jerusalén. Bueno, Jesús sabía todo esto. Jesús sabía todo esto, y por eso es que él, cuando iba saliendo aquel día del templo, allá en Jerusalén, sus discípulos se acercaron, dice la Biblia, para mostrarle los edificios del templo. Y Cristo les dijo: ustedes miran todo esto, pero yo les digo que no va a quedar aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cristo conocía lo que se había dicho en Deuteronomio y está aplicando dichas palabras en esta ocasión. Tengo un dato histórico que compartir con ustedes acerca de cómo fue de triste y de lamentable que ese día inclusive el templo de Jerusalén fuera incendiado por los romanos. La historia dice que un soldado romano, tomando una tea encendida y trepándose sobre los hombros de sus camaradas, la arrojó por una ventana al interior de la hermosa estructura. Esta no tardó en incendiarse, y los frenéticos esfuerzos de los judíos para apagar las llamas, a pesar de ser secundados por Tito mismo, fueron todos en vano. Al ver que el templo iba a quedar destruido, Tito se precipitó al interior de él y arrebató el candelero, la mesa de los panes y el volumen de la ley que estaba envuelto en tejido de oro. El candelero se depositó más tarde en el templo de la paz de Vespasiano y lo reprodujeron en el Arco del Triunfo de Tito, donde todavía se puede ver su imagen mutilada. Y así la historia es triste para con Jerusalén, para con Judea. Y Daniel está, al ir en retrospectiva con estos eventos históricos, mostrando claro y definido quién realmente ha sido el enemigo del pueblo de Dios. Cristo y las profecías habían dicho claramente que el enemigo sería Roma, y lo hemos visto nosotros aquí debidamente reflejado. Las duras lecciones que tuvieron que aprender los judíos es que no se debe meter uno con el enemigo. Y nosotros hemos visto en estudios anteriores que Daniel decía que Judea, por querer tener el protectorado de Roma, inclusive hizo pactos con ellos, no tomando en cuenta que Roma, cuando hacía pactos, los hacía siempre con engaño, buscando al final que la gente con quien pactaba terminaran siendo sus súbditos. Así que el que se somete a Roma es destruido. Pero hermanos, nosotros hemos dedicado tanto tiempo para ver al único rey del norte que queda después de aquel rey del norte y del rey del sur de Grecia. El único rey del norte es Roma. Sin embargo, hermanos, hay algo que quiero que vean, y es lo que está escrito en el verso 29. Porque en el verso 29 de Daniel 11, y les invito a que volvamos allá,
ya se comienza a anticipar una transición, hermanos. Una transición de este único rey del norte, de una etapa a otra. Y aquí dice en el verso 29, voy a leer hasta el 31, aunque tal vez por cuestión de tiempo solamente avance un poco, porque por cada versículo tengo mucha información que quiero leerles y que les invito a que pongan atención, porque posiblemente será el único momento que ustedes tengan tiempo para aprender un poco de historia y ver cómo se aplica a estos versículos que vamos a leer. En el verso 29, nosotros encontramos de que al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Hermanos, nosotros hemos dedicado tiempo en estudios anteriores acerca de la primera venida de Roma al sur. Con qué ímpetu vino y sometió completamente a ese reino del sur, los egipcios. Fue con todo el triunfo, con toda la pompa. Inclusive Octavio regresó allá y fue a partir de aquel entonces que se convirtió en el primer emperador romano, el famoso Augusto César. Es más, fue inclusive Augusto César el que en honor a él le pusieron a uno de los meses del año agosto, así como su antecesor Julio César, un mes del año es llamado julio. Igualmente para Augusto dedicaron un mes del año llamado agosto. Y esa fue la primera venida de Roma al sur, regresando con victoria, regresando con triunfos. Pero la profecía decía que volvería a venir al sur, y mire cómo sería. Dice, al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Hermanos, ¿cuál es este tiempo señalado en la cual Roma volvería otra vez al sur? Pero ya no con el mismo éxito que en su primera venida. ¿Y de qué tiempo señalado nos está hablando este versículo? Sin duda, hermanos, tiene que referirse a un tiempo profético que la misma profecía ya mencionó anteriormente. Y ciertamente la encontramos en el verso 24, cuando habla allí de un tiempo profético que le fue asignado a Roma. Nosotros mostramos en el estudio anterior que ese tiempo profético eran 360 años durante los cuales el imperio romano formaría sus designios desde su fortaleza, la ciudad de Roma, en el occidente. Pero los versículos que hemos leído atrás, los del 25 al 27, describían el punto de partida de aquella profecía, y era el año 31 antes de Cristo, con la victoria de Accio por parte de Octavio Augusto. Fue a partir de ese año cuando Roma anexó la totalidad del ex imperio griego al imperio romano, gracias a esa victoria en la batalla de Accio. Y nosotros vimos de que allí decía que el plazo aún no había llegado, pudiendo referirse solamente al final de este tiempo profético. Pero ahora en el verso 29 llegamos finalmente a ese tiempo señalado, es decir, al fin de los 360 años de dominio pagano por parte de Roma. 360 años que se cumplieron en el año 330 después de Cristo, cuando Roma decidió mover su capital del occidente al oriente, dividiéndose el imperio romano en dos: el imperio romano occidental y el imperio romano oriental. Cuando ese su emperador llamado Constantino decidió convertir en el oriente una ciudad llamada Constantinopla en honor a él y pasar para allá su imperio. Fue a partir de ese momento que Roma, como imperio pagano, la Roma imperial, comienza a ceder. Y es a partir de aquí que se va a tejer una historia donde hace su última llegada al sur, pero no será igual como aquella que ya hemos dicho. Bueno, mis hermanos, queremos en esta hora hablar un poquito más sobre esto que menciona que no sería igual.
indicando de que no tendría un éxito militar. Nosotros vimos ya de que Roma, con este texto, va a comenzar a decaer. Pues mire lo que dice el verso 30. En el verso 30 dice: porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Hermanos, Roma vuelve sin victoria, sin botín y sin gloria. La suerte del imperio romano está cambiando, pues dice que se contristará. Otras traducciones dicen se desanimará, porque perdió contra esas naves de Quitín, que ya vamos a explicar qué significan esas naves de Quitín. Es fácil entender, hermanos, la historia romana debido a los problemas principales que tuvo y que le llevaron a caer como imperio. Por lo menos la historia registra 3 puntos importantes que le permiten a uno ver por qué Roma decayó. Uno es la división del imperio romano. Otro es la invasión de las tribus bárbaras, sobre todo las arrianas que vinieron contra el imperio. Y la tercera, la gran apostasía y decadencia que obligó a Dios a retirar su bendición y protección. Y todas estas circunstancias las vamos a encontrar nosotros descritas directa e indirectamente en estos 3 versículos que vienen a continuación, como son del 29, 30 y 31. Vamos a ver la primera. La primera que hace posible que Roma se debilite. El único rey del norte que existe, el único rey del norte que ha quedado, entra en decadencia cuando el imperio romano se divide. Por lo menos en ese mapa que les presento en su pantalla, yo puedo mostrarles a ustedes cómo quedó Roma ante la decisión de Constantino de mover su capital hacia el oriente. Permítame compartirles un dato histórico. El traslado de su sede imperial de Roma a Constantinopla marcó el comienzo de la caída del imperio. Al cabo de los 360 años proféticos de soberanía absoluta del imperio romano, la capacidad de Roma de controlar al mundo militar y políticamente terminó y comenzaron todos los problemas. Inmediatamente después del traslado de la sede imperial de Roma a Constantinopla, el imperio quedó dividido en Roma occidental, con Roma, y la Roma oriental con Constantinopla. La división se profundizó con la muerte del emperador Constantino, que había decidido el traslado de la sede imperial a aquella ciudad del oriente a la cual había dado su nombre. Pues después de su muerte, la historia registra que el imperio se dividió en sus 3 hijos: Constancio, Constantino II y Constante. Constancio se quedó con el oriente y Constante se quedó con Occidente, después de definir a su favor una pelea con Constantino II. Esto es el inicio de una decadencia de un imperio. Pero decíamos que también las tribus bárbaras contribuyeron a la decadencia de aquel gran imperio. Bueno, está escrito de estas tribus bárbaras lo siguiente: aparte de la división del imperio romano en Occidente y Oriente, que hizo decaer su fuerza y que vino acompañado de la pérdida de su prestigio, también hubo el problema serio del ataque de diferentes tribus bárbaras que no cesaron en su lucha hasta la caída final del imperio romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Cuando nosotros vayamos a estudiar Apocalipsis, nosotros vamos, hermanos, a analizar las primeras 4 trompetas, y allí miraremos cómo estas trompetas fueron dadas como reprensión, como castigos, como juicios, como azotes divinos propinados a Roma por medio de las tribus bárbaras para que cayera finalmente en el año 476. Bueno, nosotros hemos leído el verso 30 que dice que vendrían naves de Quitín y que él
o sea, el rey del norte, se contristaría y volvería, pero luego se enojaría contra el pacto santo y haría según su voluntad, y que luego volvería y se entendería con aquellos que abandonen el santo pacto. La primera parte de este versículo destaca un importante período de ataques bárbaros contra el Imperio Romano y, para ser exacto, aquel único ataque desatado desde el sur mediante los vándalos bajo su líder Genserico. Veremos la detallada descripción de estos hechos cuando estudiemos, por lo menos la segunda trompeta, cuando lleguemos al seminario del Apocalipsis. Pero hermanos, aquí nosotros encontramos en este verso 30 la última batalla de Roma occidental contra una potencia del sur. ¿Cómo fue que vino Roma a pelear contra el sur? Miren, leo otra vez el versículo. Vendrán contra él, es decir, contra el rey del norte, naves de Quitín. Él se contristará y volverá. Históricamente, hermanos, está registrado que apareció la tribu bárbara llamada los vándalos. Y esta fue un enorme problema para el Imperio Romano. En el año 455 después de Cristo, estos vándalos invadieron la ciudad de Roma y la saquearon. A pesar de esa invasión, el conflicto con los vándalos se desarrolló principalmente en la costa mediterránea. Recordemos que fue Roma la que antes controlaba el norte de África y las costas del Mediterráneo desde que Julio César las había conquistado y anexado al Imperio Romano unos 50 años antes de Cristo. Daniel 11:18, nosotros vimos eso. Pero todo cambió para Roma cuando los vándalos comenzaron con sus conquistas y llegaron a establecer una base naval en el norte de África. Y desde ahí los vándalos partían periódicamente para devastar y despoblar la costa romana del norte. El versículo 30 que acabamos de leer destaca sobre todo la lucha naval, pues menciona naves de Quitín. En el tiempo de Daniel, Quitín era el norte de la isla de Chipre, en el Mediterráneo. La ciudad de Lárnaca, en griego, mencionada con un nombre griego, por supuesto, en turco también, en la costa oeste de Chipre, era conocida en la antigüedad como Kitión o Sitium, y sobre esta base Flavio Josefo identificó las naves de Quitín como las naves de Chipre. Ahora Dios, vean ustedes, utiliza el símbolo de Quitín para representar el Mediterráneo y el sur, desde donde parten las naves de los vándalos contra el Imperio Romano, que pierde finalmente la lucha contra esta poderosa tribu bárbara con su impresionante fuerza naval. Y así fue que Roma perdió finalmente su control sobre el norte de África y sobre el Mediterráneo. La profecía decía que Roma se iba a debilitar y se debilitó seriamente. Quiero citar algo sobre los vándalos en su guerra naval desde el sur contra el Imperio Romano. Y en esa fotografía que ustedes pueden ver en su pantalla tienen por lo menos una idea reflejada de cuán cruenta fue esta batalla. Pero escuchen este dato. Desde el puerto de Cartago salió Genserico repetidas veces como pirata para arrebatar presas al comercio romano y hacer la guerra al imperio. Para hacer frente a ese monarca del mar, el emperador romano Mayoriano hizo extensos preparativos navales. La marina imperial de 300 galeras grandes se reunió en el seguro y espacioso puerto de Cartagena en España. Pero Genserico sorprendió la flota sin custodia en la bahía de Cartagena. Muchos de los barcos fueron hundidos, capturados o quemados, y los preparativos de 3 años fueron destruidos en un solo día. El reino de Italia, nombre al que se había reducido gradualmente el imperio occidental, fue afligido por las depredaciones incesantes de los piratas vándalos. En la primavera de cada año equipaban una flota formidable en el puerto de Cartago, y Genserico mismo, aunque ya viejo, comandaba todavía en persona las expediciones más importantes.
La última y desesperada tentativa de despojar a Genserico de la soberanía del mar fue hecho en el 468 por León I, emperador del Oriente. Así está escrito en el libro Las profecías de Daniel y Apocalipsis de Urias Smith. Bueno, pero hay otro historiador que también refuerza más esta realidad, y es el historiador Gibón. Dice él: la flota que salió de Constantinopla para Cartago consistía en 1113 barcos, y el número de los soldados y los marineros excedía a los 100.000 hombres. El ejército de Heraclio y la flota de Marcelino se unieron o secundaron al lugarteniente imperial. El viento favoreció los designios de Genserico. Hizo tripular sus mayores barcos de guerra por los más valientes de los moros, de los mares y vándalos, de los moros y vándalos, y arrastraron tras sí muchas barcazas llenas de material combustible. En la oscuridad de la noche, estos navíos destructores fueron impelidos contra la flota de los romanos, que no estaban en guardia ni sospechaban nada, pero se dieron cuenta al instante del peligro. Su orden cerrado facilitó el progreso del fuego, que se comunicaba con violencia rápida e irresistible, y el ruido del viento, el crepitar de las llamas, los gritos disonantes de los soldados y marineros, que no podían ni ordenar ni obedecer, acrecentaban el horror del tumulto nocturno. Mientras trabajaban para desenredarse de los brulotes y salvar por lo menos parte de la flota, las galeras de Genserico los atacaron con valor templado y disciplinado, y muchos de los romanos que escaparon a la furia de las llamas fueron muertos o capturados por los vándalos victoriosos. Después del fracaso de esa gran expedición, Genserico volvió a ser el tirano del mar. Las costas de Italia, Grecia y Asia volvieron a estar expuestos a su venganza y avaricia, y antes de morir en la plenitud de sus años y de la gloria, contempló la extinción final del imperio de Occidente. Así lo escribe Eduardo Gibón, este historiador. Nosotros vemos, hermanos, hasta aquí cómo esta Roma imperial, atacada, comienza a declinar, pero resulta que la historia dice que fue atacada después por otras tribus, muchas tribus y subtribus bárbaras. Y cuando el imperio romano finalmente cayó en el año 476 después de Cristo, ya habían 10 tribus bárbaras sobre su territorio. Y esto, hermanos, encaja perfectamente en aquellos 10 dedos de la estatua de Daniel 2, y encaja perfectamente en los 10 cuernos de la bestia horrible y espantosa de Daniel 7. Pues 10 tribus bárbaras ahora invaden a Roma. La razón principal es que fue la única de las 10 que atacó geográficamente desde el sur, la de los vándalos, y por eso es que se le da bastante énfasis. Pero en ese mapa ustedes pueden tener la idea cómo los vándalos atacaron a Roma y cómo todas las tribus bárbaras estaban ya prácticamente invadiendo el imperio. Hermanos, estas tribus bárbaras, por lo menos 3 de ellas eran arrianas. ¿Qué queremos decir con esto de que eran arrianas? Bueno, hermanos, cuando nosotros estudiamos Apocalipsis, pero de antemano podemos ir ya dando datos, nosotros vamos a ver en esas 7 trompetas cómo las primeras 4, repito, son una serie de castigos, juicios y azotes divinos contra Roma mediante las tribus bárbaras, y hasta que completamente cae en el año 476. Las vamos a estudiar detalladamente. Pero todas estas tribus bárbaras inicialmente eran paganas, pero algunas de ellas se convirtieron al arrianismo. ¿Quiénes eran los arrianos? Los arrianos eran cristianos que declaraban que tenían solo un Dios, el Padre, y aceptaban a Jesús como a un ser creado que había pasado a ser divino. Además, ellos no se sometían al catolicismo romano, sino que más bien lo combatieron como herejía. Es de aquí de donde una congregación muy conocida por todos nosotros sigue sosteniendo que Cristo no es Dios. A partir de estas tribus arrianas
que aceptaban a Dios como Dios, pero a Cristo lo miraban como un ser creado. Creo que muchos conocemos de esa congregación que predica y no ve a Cristo como Dios. Bueno, con su nombre lo podemos decir, los testigos de Jehová. Bueno, hermanos, nosotros vemos aquí que las tribus arrianas se volvieron enemigas acérrimas de Roma y especialmente del obispo, especialmente de los cristianos, porque los cristianos pues adoraban a Dios el Padre y a Jesucristo también como Dios. La historia dice que las tribus bárbaras representadas por las primeras 4 trompetas que vamos a estudiar cuando lleguemos a Apocalipsis eran arrianas, y estas fueron los godos, los vándalos y los éruleos. Estas 3 conjuntamente le pusieron fin a Roma en su fase pagana. Lo que los unía era su fe común, que lo llevó a oponerse al obispo de Roma y al surgimiento del papado, pues los arrianos eran enemigos de la Iglesia católica romana. Fueron justamente estas 3 tribus arrianas los 3 cuernos que el cuerno pequeño arrancó de aquella bestia espantosa y terrible. Roma, en su segunda fase papal, se encargó de propinarle completamente la destrucción a estas 3 tribus arrianas. En su momento podríamos dar más datos históricos, pero ya lo hicimos en el pasado cuando estudiamos Daniel capítulo 7. Las trompetas de Apocalipsis son aplicadas aquí a estas tribus y en especial a estas arrianas. Estas trompetas sonaron e hicieron caer a la Roma pagana imperial, pero luego, tras la transición a la Roma cristiana papal, estas trompetas fueron calladas por el Vaticano al eliminar dichas tribus arrianas. De paso, se ha dicho que la tribu bárbara de los hunos, bajo su líder Atila, también fue silenciada en su lucha contra Roma, pero no en una guerra, sino terminaron convirtiéndose al cristianismo católico romano y sometiéndose a Roma, cosa que lo vamos a ver más adelante. Así, hermanos, de esta manera, en los versículos 29 y 30, nosotros vemos entonces cómo los vándalos en el sur están representados proféticamente. Allí todas las tribus bárbaras que se levantan contra Roma, pero más específicamente las tribus arrianas en su lucha contra el catolicismo romano. Pudiéramos continuar, pero yo quiero que nos quedemos aquí para en el próximo estudio analizar la segunda parte de este versículo 30. Porque recuerden, el propósito de este estudio, el propósito de esta profecía es para que quede bien claro y definido quiénes son los enemigos del pueblo de Dios. Y ustedes ven que en el verso 30, este que se fue triste, este que no pudo obtener victoria, ahora se enoja ¿contra quién? Contra el pacto santo, y hace su voluntad y vuelve, y ahora se va a entender con los que abandonen el pacto santo. ¿Quiénes son estos? Lo miraremos en el próximo estudio. Por ahora agradecemos a Dios por su palabra, porque con años de anticipación el Señor le revelaba a sus profetas la verdad acerca de los días venideros. Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar el himno 492, cuando junte Jesús las naciones. Jesús las naciones que ante él han de comparecer, oh, cómo hemos de estar en el juicio del gran día, yo del juez al saber.
juntará todo el trigo en Jesús, las naciones que han de comparecer, pues como hemos de estar en el juicio, el fallo del juez al saber, juntará todo el trigo en su troque, va saliendo el tambo esparcirá, pues como hemos de estar en el juicio del gran día que pronto vendrá. del Señor, las palabras oiremos, bien hecho mi buen siervo fiel, o temblando de espanto seremos, quitados del trono por él. Juntará todo el trigo en su troque, va saliendo el agua esparcirá, pues como hemos de estar en el juicio del gran día que pronto vendrá. Mirará complacido a sus hijos, su sello en sus frentes verá, mientras ellos de enojos le adoren, coronas de luz les pondrá. Juntará todo el trigo en su troque, va saliendo el campo esparcirá, pues como hemos de estar en el juicio del gran día que pronto vendrá. esperemos, Velemos y hagamos las lámparas todas brillar, y al venir el esposo a las bodas, gozosos podremos entrar. Juntará todo el trigo en su troque, va saliendo el agua esparcirá, pues como hemos de estar en el juicio del gran día que pronto vendrá. Quisiera cerrar en esta noche leyendo las palabras del profeta Daniel, las cuales dijo en el capítulo 2, versículos del 20 al 22. Palabras hermosas que él dice en relación con el gran sabio Dios. Él dice: Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Todo lo que nosotros estamos estudiando aquí, Dios lo reveló porque él conoce el fin desde el principio. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Te damos gracias, Padre, porque no somos tan insensatos como la gente piensa al decir quién es el Rey del Norte, en el pasado y en el presente. Te damos gracias, Señor, porque para que lleguemos a la conclusión de quién es el Rey del Norte ahora, nos has venido mostrando cómo ha habido una transición de un Rey del Norte imperial a un Rey del Norte espiritual, al cual nos vamos a profundizar ya a partir del próximo estudio. Pero te damos gracias, Señor, porque no hemos sido dejados en tinieblas en cuanto a esto. Te agradecemos porque tú revelas todo lo que está escondido. Te agradecemos, Señor, porque tu luz brilla sobre nosotros y podemos decir que entendemos por la unción de tu Santo Espíritu. Padre, ayúdanos a apreciar estas verdades, a apreciar estos estudios proféticos y ponernos del lado de tu pueblo y no del enemigo de tu pueblo.
Señor, que este discernimiento que hemos traído tan despacio, pero que va a concretar ya en algo que tiene que ver con el pueblo de ahora, Señor, nos permita a nosotros tomar la decisión de ponernos del lado de aquellos por quienes vendrá Miguel a defenderlos. Amado Padre, gracias por tu palabra. Llévanos con bien a casa y que podamos nosotros decir: valió la pena haber venido a estudiar las Sagradas Escrituras. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.